Muy bien, entonces Francisco Escobar, Francisco Moncayo, tenemos hoy a un invitado muy especial, ya está con nosotros el padre Justo Lofeudo. Él está desde España, si no me equivoco. Él es un sacerdote benemérito perteneciente a la Orden de los Misioneros del Santísimo Sacramento, comunidad que promueve la adoración perpetua a nivel mundial. El Padre Justo recorre España, el mundo, promoviendo estas capillas en las que las 24 horas del día se expone el Santísimo Sacramento con un gran equipo de fieles que organizados en turnos rigurosos le acompañan día y noche. Y tal vez esta sea el arma más eficiente ante tanta duda que está apareciendo en Colombia y que nos llena de escepticismo. Padre Justo, muchísimas gracias. Realmente nos sentimos muy honrados con su presencia esta mañana en Radio María en Colombia. Muchísimas gracias por invitarme también. Muy bien, padre. Aquí en nuestra mesa de trabajo quisiéramos que usted, con su experiencia en primer término, nos comente cuál es el pulso que percibe del mundo actual, porque realmente estamos en un mundo globalizado, donde lo que sucede en un lugar incide en otro, de tal suerte que, a modo de síntesis, padre, sabemos de su sabiduría. Coméntenos cómo siente el mundo en este momento. Bueno, primero siento una gran aceleración. Si uno empieza a rastrear hacia el pasado, ve que todo tiene un porqué y que hay todo un plan que se va desplegando. Y donde se empieza a acentuar hace 2 años. Es decir, hay una ruptura de un modo de vivir a otro, porque empieza a haber confinamiento, que no lo conocíamos, un montón de cosas. Pero esa ruptura fue ruptura del modo de vivir nuestro, pero fue una continuidad de un plan que lo que provocó es acelerar el proceso. Entonces hay una serie de paradigmas y una serie de objetivos que los están cumpliendo. Y todo esto tenemos que involucrarlo, no como fenómenos políticos, sino con una visión sobrenatural y darnos cuenta que es el misterio de la iniquidad que está llegando a su apogeo, que desde siempre es lo que digamos, se enfrentó al otro misterio grande, que es el misterio de la encarnación, de Dios que se hace hombre, y para salvar a la humanidad, y en paralelo, digamos, pero como contrincante, como opositor, hostigando, ha estado siempre este misterio de la iniquidad. Entonces, hay alguien que está detrás, ese ser, como decía Pablo VI, ¿no? Que es un ser personal, que es perverso y pervertidor, y que está llevando a cabo su plan. Pero claro, no queda solo, no es que nos desesperamos porque vemos que el mal avanza y que nos quiere apretar y que la serpiente está por morderse su cola, ¿no? Es decir, que cerrando el círculo. Porque al mismo tiempo, aunque no se note, la Santísima Virgen, Dios a través de ella sobre todo, está haciendo su plan. Ese no se nota. Siempre a mí me gusta, digamos, repetir ese dicho italiano que dice que hace más ruido una, un árbol que cae que un bosque que crece. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Es el bosque que crece. Y crece en un silencio, pero la Virgen está actuando. Y entonces vemos, el mal hace mucho ruido, vemos todo ese mal y parece que no habría salida, pero nunca de nosotros que somos personas de fe, que somos católicos, debemos ni preocuparnos demasiado, sí, en la medida digamos, de ocuparse más que preocuparse, pero no nos puede agobiar esto, porque sabemos que el triunfo es del Señor, que Él es el Señor de la historia, que la Virgen nos ha prometido que al final, y al final, cuando dice al final es porque
supone que algo pasa en el medio, ¿no? En mi corazón inmaculado triunfará. Estamos ante grandes pruebas, estamos ante un tiempo que es un tiempo final en cuanto, no al fin del mundo, pero sí al fin de un mundo que se está acabando y que va a dar paso a otro. Y esto el Señor toma este mal que siempre revierte como purificación, porque todos necesitamos, la iglesia necesita purificarse y todos nosotros necesitamos purificarnos. Entonces, no tenemos que agobiarnos, hay que pasar por todo esto, pero el triunfo es del Señor, eso no cabe ninguna duda. Y otra cosa que también me gusta siempre puntualizar es que Dios hace más que preservarnos del mal, que todos querríamos, ¿no? Porque, bueno, que no nos pasen cosas feas, no enfermarnos, que no se mueran, qué sé yo, nuestros seres queridos, un montón de cosas. De eso no nos preserva, a veces sí, pero otras veces no. Pero hace algo mucho más, nos preserva en el mal. Podemos estar en el medio del mal, pero si estamos con Dios, y Dios está con nosotros, porque estamos con Él, pues la paz se verá afectada y eso es lo importante. Eso es el mensaje fundamental siempre, ¿no? Ahora, todo esto sí está desarrollándose, esta globalización es parte de la... Es claro, como el enemigo remeda siempre a Dios, la unidad que nosotros buscamos y la unidad que viene del Espíritu es remedada con esta globalización, ¿no? Con estos planes humanos, totalmente humanos, con esta soberbia típica, cuando ellos dicen que nosotros somos los que determinamos el futuro. Dicen eso. Y el futuro es de Dios, nada más que de Dios. Pero pretenden tenerlo todo eso. Y bueno, cuando tengan todo, ya se sabe que el Señor con un soplo lo eliminará. Así que estamos viviendo un tiempo sobre todo de apostasía. Yo creo que la lectura más importante, porque siempre nos pueden decir, bueno, pero siempre hubo cosas. Y es verdad, siempre hubo calamidades, siempre hubo guerras, todo eso es cierto. Pero la diferencia es la extensión y la gravedad. Quizás las personas no se den cuenta que ahora es más extenso y más grave. Y sobre todo más grave por los medios técnicos y tecnológicos. Hoy el mundo puede desaparecer en abrir y cerrar de ojos con todo el armamento nuclear que hay. Pero hay algo que no estaba, es un dato muy importante, que no estaba presente en otras épocas, es la apostasía general. Y la apostasía incluso dentro de la propia iglesia. Entonces eso sí es un signo muy fuerte de un final de los tiempos, ¿no? Eso es lo que yo veo así en síntesis, ¿no? Cierto. Francisco. Padre, según la liturgia de Pentecostés, Dios confunde las lenguas en Babel y restaura una sola lengua en Pentecostés, el lenguaje de Dios en la iglesia, una católica, apostólica. Bueno, Sí. cuando Dios envía su aliento, pues somos restaurados. Padre Justo, usted está en el frente de batalla en este momento, en tierras donde hay un lenguaje muy extraño al español, allá en Polonia entendemos que ha estado donde no hay ni gas, están muy amenazados, donde hay 5 millones de desplazados. Esta es una oportunidad de oro para nosotros de conocer su visión de esa antigua batalla del mal contra el bien que se desata sobre la creación de Dios, ¿no? Sí, no hay duda. Y lo que quiere el enemigo es destruir a toda la creación y sobre todo al hombre, ¿no? Pero toda la creación. Y por eso, eso lo estamos viendo muy, muy de cerca. Yo efectivamente he estado en Polonia y ahora estoy en España, pero tendré que regresar. Y ahí sí, de cerca, cuando uno ve que, bueno, Polonia en ese momento, no sé ahora, ha acogido 2,5 millones de refugiados, ¿no? De Ucrania. Y eso los veía en todos lados, se los veía en las familias, sobre todo las familias, pero el vehículo fue la iglesia, ¿no? Y también en la propia iglesia había por todos lados refugiados, con una situación realmente peligrosa, porque uno dice, peligrosa, digamos precaria, porque se reciben las familias que reciben otras familias, pero pasan los meses y siguen pasando los meses y entonces ahí es lo que no, en fin, empiezan a haber problemas, ¿no?
Y claro, y son las tragedias, pero además, por otro lado, tragedias. Así que eso está ahí y pendiente, está todo pendiente de un hilo. Cada día que pasa es peor. La situación se agrava por el hecho que se va prolongando y se va deteriorando y no sabemos para dónde va a saltar. No lo sabemos. Y aquí no hay buenos y malos, me refiero en los principales protagonistas. Y son todos, es una lucha hegemónica. ¿Quién se queda con el mundo, no? Es por la hegemonía del mundo. Entonces está de un lado uno y del otro lado están los otros. Y cualquier cosa que sea no va a ser buena, en el sentido de que quien gane. Porque aquí uno dice, bueno, esto es malo, pero lo malo no justifica lo peor. Y sabemos que hay de este lado. De otro lado, bueno, sabemos Rusia, Ucrania, qué sé yo, todo ese conflicto. Eh, Aparentemente Rusia, bueno, pone la mano sobre Ucrania, pero no sabemos si fue preventivo porque ya sabía que Ucrania es pieza clave en todo esto. Y entonces iban a armar todavía más a Ucrania y por eso las informa. No lo sabemos, porque no se sabe qué hay en la mente de todos estos. Pero evidentemente aquí no hay nadie que trate de buscar concordia o de buscar, bueno, hasta aquí llegamos, busquemos, pactemos de aquí en más esta nueva realidad o lo que sea. No, la apuesta cada vez va a más y eso es peligrosísimo, ¿no? Por eso nosotros lo único que tenemos, estamos en manos de Dios y nuestras almas son la oración y la adoración y sobre eso tenemos que intensificar sabiendo que el enemigo nos va a hacer creer que eso no sirve, pero sí sirve. Es a eso a lo que le teme. Él no le teme a otra cosa. Cuando se hacen, por ejemplo, manifestaciones, yo no digo que no hay que hacer manifestaciones, eh, en cualquier caso, ¿no? Sabe que el candidato, hay candidatos que pueden tomar el poder, que son peligrosísimos, y uno sabe ya de antemano dónde va a llevar al país. Usted lo acaba de decir de una forma, pero realmente se está desmontando o se empezó el desmonte ya de la sociedad occidental. Puede haber algo que lo cambie, la penitencia. Allá en Argentina hay gente que se está desbautizando. Sí, en varios lugares que llaman este movimiento de apostasía, ¿no? En varios lugares. Ayer me comentaban aquí en España, justamente un chico que claro, por odio al padre, bueno, querían, y bueno, se ve que está en un proceso porque si no lo hubiera pedido directamente, pero está en discusión con el párroco. Pero eso pasa en todos lados, pero en Argentina sí. Bueno, están los dos extremos, yo creo. Está todo eso que es una locura, que es apocalíptico en el sentido peyorativo, ¿no? De todo lo que está ocurriendo en Argentina y lo que viene ocurriendo además en todos los niveles, el nivel político desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y que está aflorando en lo peor de lo peor, ¿no? Es lo peor, el gobierno de los pésimos y todo eso. Y también la gente joven que no tiene rumbo, que ha perdido el rumbo y que va justamente en el sentido contrario a la salvación. Pero también hay un despertar bueno, ahora salió muy bien en varios lugares, ¿no? El Rosario de los Hombres en Argentina y están ahora empujándolo para que en otros lados. Esto que vino de Polonia en realidad. Y por eso hay un despertar. Lo que pasa es que, claro, se empiezan a perfilar, por otro lado, los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, ¿no? Y ese combate espiritual, que según lo que decía Sor Lucia, es el final, ¿no? Y donde también le decía al cardenal Cafarra que iba a ser en el ámbito de la familia, ¿no? Esa lucha. Lo vimos, ¿no? Porque estos quieren imponer un modelo que es todo lo contrario de la familia, por supuesto. Y todos estos nuevos paradigmas, ¿no? De la ideología de género y todo eso, ¿no? Todas estas son las armas de ese marxismo cultural, de la escuela de Frankfurt, todo eso. Y por eso están en apogeo, están llegando a tenerlo todo, incluso se quitan la careta, ¿no? Las máscaras, no se esconden como se escondían antes, lo hacen ostensible.
Pero nosotros tenemos armas poderosas. Lo único que tenemos que ser conscientes, el poder de estas armas está en la fe que yo tengo, en la confianza que yo tengo. Ahí está. Si yo creo que no, entonces no, bueno, tendrá un efecto que mis oraciones. Pero si yo estoy convencido, como decía, ¿no? Creo que Santa Teresita, yo soy nada, pero el Señor y yo somos poderosos. Nosotros somos nada, pero junto a la Virgen somos poderosos, poderosísimos. Y ahí es lo que no tenemos que cejar. Entonces, ¿qué es? Ir a la oración, ir a la penitencia. Recordemos, ¿no? ¿Cuáles son los mensajes de Fátima, por ejemplo? Aparte de rezar un tercio, ¿no? El rosario, la tercera parte, porque eran 3 partes en aquel momento. Todos los días es la penitencia, siempre es eso, convertidos, penitencia, penitencia. Y eso no lo queremos hacer. Y la reparación, que va junta. Hay una dimensión muy importante de la adoración eucarística, y ese es el aspecto de reparación. Es decir, la reparación eucarística sea tanto a través de Eucaristías celebradas, de misas de reparación o de adoraciones de reparación. Tenemos mucho para reparar, por nosotros, pero además por todos los sacrilegios, ultrajes, indiferencias, como dirían, les enseñaba el Santo Ángel a los niños en Fátima. Que además, si nosotros nos ponemos a ver, bueno, ultrajes, sacrilegios puede haber, y ahora lamentablemente lo hay, ¿no? Con estas falsas misas de estas mamarrachos, ¿no? Que no son misas. Pero también ofende mucho al Señor la indiferencia. Y hay mucha indiferencia hacia la Eucaristía. Incluso en el modo de comulgar y todo eso, ¿no? Es decir, como que falta santo temor de Dios, falta la reverencia. Y eso ofende a Dios. Francisco. Padre, con la situación que se está viviendo en Colombia de estas elecciones ahora el 19 de junio, pues hay una cantidad de gente que está orando de una manera impresionante. Pero también se percibe a veces que estamos orando con angustia y no con fe. ¿Sí? Estamos orando como con temor, como con miedo. ¿Cómo le pudiéramos decir a la gente los frutos de esa adoración eucarística, pero con fe? Bueno, confiando que con quien estamos, delante de quien estamos, es nada menos que el Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, todo lo puede. Lo que pasa es que está en apariencia, bueno, vulnerable y oculta, pero es Él. Detrás de esos velos, el tema es descubrirlo. Es decir, descubrir qué significa quitar lo que lo cubre, es decir, desvelar, quitar el velo. ¿Y qué quita el velo eucarístico? La fe, solamente la fe. La fe es la que me hace estar seguro, tener esa certeza de que ahí está mi Señor. Y que ese Señor está vivo, está en la gloria, pero está ahí y que me escucha. Y que me escucha. Pero aunque haya, a ver, angustia y miedo, lo importante es rezar, aún así, porque es una oración de un corazón angustiado. Yo en este momento me viene, cuando decías eso, Pontmen, ¿no? En Francia, que se le estaban viniendo los prusianos encima y estaban aterrada la gente. Y empezó a rezar, pero con miedo porque se les venía encima. Y le aparece la Virgen y le da la seguridad de que los protege y los prusianos se dan vuelta, se retiran. Dicen porque se les apareció la Virgen, los detuvo, ¿no? Con la mano en alto hasta aquí, ¿no? Es decir, eso, aún la angustia, ¿no? Aún la angustia, no preocuparse porque una persona esté angustiada y esté pidiendo angustia. Lo importante es que pida. Lo importante es que pida. Es que no deje de pedir. Y que sepa, aún en su angustia, aún en su miedo, porque no se ha entregado lo suficiente, porque no tiene la confianza suficiente, etc. Pero lo está haciendo porque sabe que va a ser escuchado, que el único que puede detener esto, el único, estamos llegando al hueso, ¿no? Estamos llegando, como en Colombia, en todos lados, que aquí esto lo arregla Dios o nadie. Claro. Está más allá de cualquier solución humana.
solo Dios. Entonces hay que recurrir a Él. ¿Y cómo recurrimos? La adoración fundamentalmente. Y con la Virgen en el rosario. Esas dos cosas son poderosas. Pero eso es lo que nos estamos dando cuenta. Porque el resto es lo que decía Jeremías. Maldito el hombre que confía en el hombre. Bendito aquel que ha puesto su confianza en Dios. Padre, dicen los expertos, incluso no creyentes, que una de las tendencias del nuevo orden mundial es precisamente acabar con la tradición judeocristiana. Y no podemos negarlo, como ya lo creía firmemente el Papa Pío X, que hay una enorme infiltración también en la Iglesia. Claro. Qué pena que haga esa pregunta un poco directa, pero ¿por qué no hablamos de ese tema que es candente y que nadie lo quiere afrontar y que me parece tan importante? Sí, porque lo peor es la apostasía en la Iglesia. Es cuando la Iglesia deja de ser luz del mundo y sal de la tierra. Es eso lo que está pasando. ¿Por qué? Porque el modernismo ya lo veía San Pío X, ya lo veían antes incluso. Estaba entrando y al final entró. Y entró y se metió sobre todo en el Concilio Vaticano II. Nosotros no denostamos el Concilio Vaticano II, pero sí esa infiltración que hubo. Fue el Concilio de los Peritos, ¿no? Y ahí los peritos teólogos, ¿no? Y estaba toda la Nouvelle Théologie, todas esas corrientes que gustaban, y en el fondo, es el que influyó muchísimo fue Karl Rahner, ¿no? Y Karl Rahner, que decía que era atomista y demás, pero en realidad estaba influido por la dialéctica. Entonces, claro, y lo vemos, esa dialéctica está en marcha. Tesis, antítesis, superado esto por una síntesis que supera la tesis, antítesis. Eso no tiene nada que ver con nuestra metafísica ni con nada de eso. Eso no. Eso es peligrosísimo, ¿no? Entonces, estamos viendo esas consecuencias. Se ha perdido, el modernismo ha hecho que se pierda la sobrenaturalidad. Bueno, lo sabemos, como se enseñan y se ha enseñado incluso en universidades pontificias, que no existen los milagros, todo se puede explicar racionalmente y todo ese tipo de cosas. Los ángeles no existen, parecen los saduceos, ¿no? No creen eso, exacto, son los saduceos de esos tiempos, ¿no? Y no creen nada de eso, pero lo han transmitido. Eso es lo peor, que se han infiltrado en lugares, en los seminarios, en las universidades. Los jóvenes han entrado creyentes, han salido mínimo escépticos. Entonces, claro, eso ha minado la Iglesia. Y después en el campo litúrgico, sobre todo, ¿no? Como nosotros decimos, lex orandi, lex credendi, nosotros celebramos nuestra fe, lo que nosotros creemos. Y la liturgia es un reflejo de nuestra fe. Y cuando uno ve cómo se comulga y cómo se celebra, ahí está. Eso ha producido la devastación, esa litúrgica, una caída profunda de la fe. Muy, muy interesante, padre. Cuando vemos americanos como usted evangelizando en Europa, debemos entender que es de América o que todavía en América ese rescoldo, la mecha humeante, y que esa mecha todavía puede encender la fe para el mundo. ¿Podremos ser luz para el mundo? ¿Usted cree que hay esperanza o ya solamente debemos esperar la intervención de Dios para restaurar el cristianismo? Bueno, eso debemos esperarlo siempre, pero nosotros tenemos nuestra parte. Y yo creo que sí, que América tiene mucho para aportar. Como en Europa lo tiene, por ejemplo, Polonia. Les doy un caso, ¿no? Lo que pasó en Polonia. Cuando comienza esto, la pandemia, todo esto, bueno, decide la conferencia episcopal polaca dar la comunión en la mano. Y las personas se rebelaron y tuvieron que dar marcha atrás. Y entonces solamente aquellos que querían. Pero si no, no. Entonces eso demuestra que hay fe, que la gente piensa no puede ser que se tome
la Eucaristía como un posible vehículo de contagio, ¿no? ¿Dónde está nuestra fe? Antes era todo lo contrario, había una epidemia, había pestes, y realmente pestes devastadoras, y que iban a abrir las iglesias y ahí a rezar al Señor. Bueno, eso, claro, pero ¿qué pasa? Polonia es un caso único, pero nosotros tenemos para aportar, claro que sí. Todavía hay una especie de, sí, como has dicho, un rescoldo, ¿no? Y cuando sopla el espíritu, se enciende la llama. Y esa llama hace que encienda otras, ¿no? Nosotros tenemos que ser portadores de ese fuego, para que se encienda el fuego de la fe y también de la caridad, por supuesto. Padre, yo advierto una cosa, no sé, usted desde su visión teológica me la podrá focalizar mejor. Puede haber demasiada maldad, ¿no? Demasiada maldad y todo tipo de prepotencias desde lo tecnológico y de amenazas de transhumanismo, amenazas de genocidas, etcétera. Pero una sola persona, vamos a poner, que ama a Dios verdaderamente lo doblega. Porque usted sí considera que es importante el cultivar el pequeño grupo que realmente haga una experiencia de Dios capaz de desatar un poder que no nos imaginamos. Sí, sí, seguro. Eso lo había visto ya el entonces sacerdote Ratzinger. Como, bueno, también lo había dicho de alguna otra forma el cardenal Wojtyła y también Pablo VI. Yo me acuerdo cuando Pablo VI, ya casi al final, dice: veo con preocupación que está avanzando un pensamiento no católico dentro de la Iglesia y temo que en el futuro sea mayoritario. Siempre habrá un pequeño grupo, por pequeño que sea, y ahí estará la Iglesia. Y ahí está la Iglesia, y si está la Iglesia está Cristo, y si está Cristo, Cristo triunfa, no hay ningún lugar a dudas. Kierkegaard decía, que también era tan admirado por el padre Castellani, ¿no? Decía que un monje perdido en su celda, aislado en su celda, tiene el punto de Arquímedes de la palanca que levanta el mundo. Sí, sí. Qué bellísimo. Bellísimo. Sí, sí, sí. Francisco. Padre, estábamos con esta escuela de Frankfurt, esta escuela Tavistock, que nos ha hipnotizado la sociedad de una manera increíble en estos tiempos. Pero entendemos que desde la adoración perpetua se puede trabajar en ese despertar espiritual. Miren, les voy a poner este caso de Scott Nugent, el hombre trans cuya desgarradora y poderosa entrevista en el innovador documental de Daily Wire, que es una mujer, expone la mentira que de alterar médicamente los sexos biológicos de las personas conduce a la felicidad. Dice que la película está ayudando con el proceso de curación. A veces, pues, padre, no entendemos cómo se resuelve, ¿no?, divinamente esa situación entre reparación, adoración y estos cambios que estamos viendo en la sociedad de personas que antes, por ejemplo, practicaban abortos, hoy en día defienden la vida, o estos Saulos de Tarso que hoy en día son San Pablos y defienden a los cristianos, padre. Bueno, esas son las maravillas de Dios, ¿no? Que en un instante puede cambiar toda una vida. Pero Dios, como decía, por eso de instrumentos para que Él obre. Y lo somos en la medida de nuestra fe. Poca a veces, y de nuestro amor, poco. Pero por ese poco fe y ese poco amor yo voy a adorarlo. Y el Señor obra. A este respecto yo creo que hay que recordar lo que había, una visión de Santa Faustina Kowalska, que ella veía que en el momento de la adoración el Santísimo estaba expuesto y partían rayos de misericordia, de gracia, que tocaban a las personas que estaban ahí, pero que iban mucho más allá. Y llegaban a personas que estaban lejos. Y por esto se debe entender lejos en todo sentido, sobre todo lejos de la fe.
Entonces esa adoración, yo voy ahí aislado, tiene una consecuencia fenomenal que no nos damos cuenta. Lo decía el Papa Juan Pablo II, que quien va y adora representa a toda la humanidad. Si yo estoy ahí y yo estoy siendo transformado, por más que yo no me dé cuenta, porque cada momento de adoración es transformante. Pero además, mi estar ahí significa que el Señor está actuando sobre otros que están lejos de mí. Y que van a entrar por ahí a una capilla como de una señora que entra, me acuerdo en Ciudad de Prato también fue, y dejó una esquela, ¿no? Una nota, diciendo, son más de 10 años que yo no piso una iglesia católica. Y si lo hice antes, si lo hice antes fue solo para una visita artística. Aún no sé por qué estoy aquí. Dice, pero creo en la paz que aquí hay y quiero encontrarla. Y firmaba María Gracia. Ya ahí es toda una definición de lo que realmente pasa siempre, o muchas veces. Personas que entran y no saben por qué entraron. Nosotros sí sabemos porque el Señor nos llamó, les guió los pasos. Entran y lo primero que encuentran es, eso sí, es digamos, el testimonio unánime. Entran a la capilla de oración perpetua y lo primero que encuentran es una paz desconocida para ellos. Porque claro, la paz de Cristo, que en ese momento el que está adorando es un evangelizador y un profeta a la Eucaristía, aunque no hable, por el solo hecho de estar ahí. Y está reparando con su presencia y demás, pero además está haciendo que el Señor llame a otros. Muy oportuno lo que nos dice el Padre, porque hemos predispuesto en Radio María, en este par de semanas que anteceden a las votaciones, 40 horas, adoración al Santísimo Sacramento. Vamos a estar en pie de guerra orando, no más, ¿no? Muy bien. Eso. Sí. Bueno, Padre, pero volviendo a estos temas tan álgidos y que no los podemos desconocer, ya el Papa Benedicto XVI y desde su época el Cardenal Ratzinger en Guadalajara creo que hizo una ponencia histórica, profética, increíble, donde denunciaba el relativismo y estas corrientes de Nix y Hitler que querían negar la posibilidad de la doctrina cristiana, siendo abusivo pretender decir que solo Dios, el Dios de Cristo, tiene la verdad. Y en consecuencia ya nos parece casi que ilegítimo en estas épocas, lo estamos sintiendo, predicar a Jesucristo, y más bien nos dedicamos a diálogos de otro tipo, a crear sinapsis desde la visión relativista, etcétera, que han dado pie más a corrientes de nueva era, sincretismos y todo esto. Padre, ¿por qué no nos dice desde su maravillosa espiritualidad y experiencia cómo realmente combatir este relativismo espantoso? Sí, lo que él había acuñado, ¿no? Esa dictadura del relativismo, imponiendo el pensamiento único, y además el hecho de que no hay verdad absoluta. Bueno, lo vemos cuando, por ejemplo, en la propia Iglesia se niega los actos intrínsecamente malos. El relativismo moral, la ética situacional. Esto puede ser bueno en una circunstancia, pero malo en otra. Lo hemos visto, con documentos y todo. Entonces, y más de una vez, y lo seguimos viendo, el relativismo, bueno, también indiferentismo religioso. Jesús uno más. Todos son caminos de salvación. Jesús es uno más. Ahora hubo un documento hace poco de Roma, salió, sobre una salutación a los budistas por una de estas iluminaciones de Buda, y entonces donde hablando, poniendo a Jesús y a Buda al mismo plano, y los budistas y los cristianos, que estamos en lo mismo. Sí, se ha cambiado el anuncio por el diálogo, pero yo no encontré en ninguna parte de los evangelios que el Señor haya dicho ir y dialogar, ir y anunciar el evangelio. Entonces está faltando eso. Está faltando el evangelizador, el profeta, ¿no? Que anuncia y denuncia. Y eso es lo que necesitamos. El combate es eso, hacer lo que la iglesia, ser iglesia. Siendo iglesia, haciendo lo que la iglesia fue mandada, porque la misión es eso lo que es el único camino que el Señor nos trazó. Y no podemos modificarlo y no debemos modificarlo. Si lo modificamos, lo estamos traicionando a Él. Cierto.
Padre, estamos sin confesión, las profanaciones de la Eucaristía, la comunión en la mano o comuniones sin confesión, se están negando los milagros, a la gente se le entierra sin misa de exequias, se reduce a Cristo a un fracasado. Estamos en el Apocalipsis. ¿Usted cómo ve esa palabra tan final? Bueno, yo lo que veo, todo esto se resume en una sola palabra: apostasía. Y por eso digo que el signo más grande de este tiempo es la apostasía. Porque los demás pueden decirte que sí, siempre hubo cataclismo, que hubo esto, que hubo aquello, pero todo esto no. Esto es el tema, es decir, se está negando a Cristo en su propia iglesia. Y no hay nadie que lo... Es decir, no hay nadie, no, yo no quiero exagerar, pero son pocos los que quieren poner coto a esto, de detenerlo. La mayoría deja, y ahora hemos llegado al absurdo de que la comunión en la mano, que era un indulto, termina siendo la forma casi normal de comulgar, y el que quiera, yo no sé allí, pero aquí sí, en Europa el que quiera comulgar en la boca y de rodillas, pero no puede, no lo dejan. Si está de rodillas, levántese, no le doy la comunión. Y solo se la doy en la mano. Es un abuso de poder, es una locura todo eso, pero eso es un grado también de apostasía. Se le está impidiendo al Señor gestos de adoración. Y esa es la forma que decía también Pablo VI, que él también formó parte de eso por su debilidad, pero lo veía, ese pensamiento no católico. Comulgar en la mano es una forma protestante de comulgar, porque si nosotros creemos en la presencia real, verdadera, sustancial del Señor en la Eucaristía, pues nuestros gestos deben acompañar a nuestra fe, como siempre ha sido, y tienen que ser gestos de adoración. Y no, además, la Eucaristía es un don, no es algo que yo me doy a mí mismo. El gesto de comulgar en la mano, entre otras cosas, hay muchas cosas, pero entre otras cosas, el que comulga en la mano se lo da a sí mismo. El hombre se dio a sí mismo el fruto prohibido. Eva tomó el fruto prohibido, se lo dio a Adán. El fruto que nosotros tenemos que tomar es el don, y el don es el fruto que pende de la cruz, es Jesucristo, es un don, y como don se recibe como tal, me lo dan, yo no lo tomo, por eso. Y bueno, se ha trastocado todo eso, y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Machacar en que hay que volver a eso, no resignarnos, ¿no? Y decir, bueno, no hay nada que hacer, no se puede ir contra la corriente. No, porque esa corriente es una corriente apóstata, es herética. Entonces, ¿a dónde lleva eso? A la perdición de las almas, a la desacralización de la Eucaristía, de la celebración, de todo, a la banalización de la Eucaristía. Y de todo, porque si si la Eucaristía es, como dice el Concilio Vaticano II, el culmen, la fuente, el culmen de la vida de la Iglesia, y la fuente del culmen de la misión también de la Iglesia, cuando se destruye la Eucaristía, se destruyó todo. Sin Eucaristía no hay Iglesia, no hay nada. Y por eso apuntan ahí, y hace tiempo, y ahora lo están consiguiendo. La gente, si uno pregunta, yo no sé ahí, pero aquí, la mayoría no cree en la presencia real. ¿Y cómo puede creer si lo toma como un objeto, lo manosea? Padre, bueno, Francisco, no sé si tiene alguna inquietud, Francisco Moncayo. Padre, pues sin lugar a dudas, pues estamos en esta fase de lo que se anunció en Garabandal, en Medjugorje, con la madre de todos los pueblos en Ámsterdam. Padre, cuando usted está allí en Los Pinos, en Garabandal, ¿qué siente? ¿Qué siento? Bueno, yo creo que Los Pinos es el lugar donde más se siente la presencia de la Santísima Virgen ahí. Y ahí, cuando estábamos yo hablando, ¿no?, de lo que estaba comentando, me acordaba del segundo mensaje de Garabandal. Garabandal, ante todo, la autenticidad de Garabandal lo dan los mensajes. Más allá de todo lo que ocurrió, que hubo hechos sobrenaturales, todo eso.
Pero lo más fuerte son los mensajes a niñas, no podía nadie, no solo las niñas, nadie. Porque si hubiera dicho, bueno, se lo hizo alguien, no, nadie en ese momento, 61, podía imaginar a 65 Esto fue lo previo que al Concilio Vaticano II, ¿no? Es una cosa interesante. fue en paralelo. Ya. En paralelo, empezó un poco antes y después siguió y terminó un poquito después. Pero, y claro, decir eso, de que muchos, dijo, son los cardenales, obispos y sacerdotes que van por el camino a la salvación, arrastrando con ellos muchas más almas. Era un escándalo, tanto que las niñas no, cuando Conchita lo tiene que decir, habló de sacerdotes, no dijo cardenal, después lo dijo, ¿no? Pero, porque era inconcebible, para ellas era les producía una violencia enorme, porque para ellos un sacerdote era Cristo. Ni se tocaba una veneración muy grande. Entonces decir eso, y pues eso es lo que viene ocurriendo. Cuando vemos que ahora hay misas a los queer, ¿no? Este cardenal Marx y todo lo que están haciendo ahí en Alemania y todo eso, dice, bueno, ahí está, lo tenemos enfrente a nosotros. Porque no es solo por los escándalos morales, o sea, sexuales, o sea, por el enriquecimiento indebido y todo eso, que son escándalos y que a la gente le hace mucho daño y que hace que muchos dejen la fe, bueno, los que tienen una fe un poco débil, ¿no? Pero lo peor es la mala doctrina, es todo lo que se enseña en el modernismo, eso es lo peor, eso es lo que se metió. Y eso es lo que está llevando a la perdición. Tú estás en pecado mortal y yo te digo, no, pero yo te absuelvo, te doy la comunión, porque nosotros te acompañamos en tu pecado mortal. Eso al sacerdote lo lleva a la condenación, pero también al fiel. Cierto. Bueno, habría muchos temas, padre. Creo que es apasionante el dialogar siempre con el Padre Justo por todo lo que nos puede enseñar, por todo lo que él percibe en el mundo y evidentemente esperamos que en otros momentos nos dé el privilegio de seguir en contacto con Radio María en Colombia. Ha sido una hora extraordinaria. Muchísimas gracias, Padre. Sabemos de sus ocupaciones y sin embargo que nos ha regalado todo este tiempo, que esta meditación que recogemos aquí sirva para que despertemos el fervor, volvamos a darle a Jesucristo lo que le pertenece, la veneración, y que todos los signos litúrgicos concurran a esta devoción profunda. Padre, mucho éxito en su labor pastoral. Muchísimas gracias, Padre, muchas gracias. Dios me lo bendiga. Muchas gracias a Francisco. Padre, y si nos regala una bendicioncita sería cerrar con broche de oro. Bueno, vamos a invocar a María Santísima, que nuestra Madre, en su intercesión y su protección, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.